gasolina, para sacar dinero. Ah, pues mira, ahí para sacar dinero y aquí está todo el mundo ofreciéndote autobuses y taxis. Parece aquí en lo de las tarjetas que es como en Bangkok, que te vienen las cariñosas todas a venderte algo. Sí, es un poco agobiante. Un producto. En Grab y al final hemos logrado regatear hasta 25. Aún así creo que hubiéramos podido cogerlo, haber contratado desde España, que no nos dio tiempo a hacerlo, un conductor que nos recoja, nos lleve al aeropuerto y también nos haga las excursiones. He visto que las hay desde 30 a 35 dólares al día, pero no nos ha dado tiempo todavía a mirarlo, así que nos ha tocado coger por 25 dólares el traslado. Y luego en el hotel hemos cogido un tuk-tuk que nos llega hasta el sitio donde estamos ahora, que lo veréis ahora mismo. Pero bueno, os dejo las imágenes hasta este punto. Y ahora estamos en el campo en Floating Village. Vamos a coger un barco y vamos a... Dejamos por aquí el precio. El precio si venís en un grupo de 1 a 4 personas. A 5. De 1 a 5 son 28 dólares. Si venís a excursión pues va bajando de ahí el precio. Que seguramente que lo podéis sacar más barato, pero nosotros es que como hemos venido así a la aventura, queríamos ir a otro mercadillo. Y hemos cambiado también de plan, hoy íbamos a hacer otra cosa y no nos daba tiempo. Así que vamos a este sitio, vale, os vamos contando. A unos 30 minutos en coche de Siem Reap, en el corazón de Camboya, el lago Tonle Sap es la masa de agua dulce más grande del sudeste asiático. Gracias a su rico y diverso ecosistema, fue reconocida por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera en 1997. En la Edad de Oro de Angkor, este lago, que se separa del Mekong en la actual Camboya, era para el Imperio Jemer lo que el Nilo era para los egipcios. Además, es lugar de residencia de muchas familias vietnamitas, además de camboyanas. Se calcula que alrededor del lago se pueden encontrar unas 200 aldeas flotantes. Aquí podéis ver los barriles gracias a los cuales flotan sus casas. Nos contaron que antes se utilizaban bambú. Esta excursión es menos turística o menos famosa que visitar a los templos de Angkor. Pero nosotros no queríamos dedicar los 3 días que íbamos a estar en Camboya a visitar templos y nos recomendó el mismo hotel esta excursión. Estuvimos navegando durante aproximadamente 1 hora por una parte estrecha del lago, hasta que llegamos al muelle donde cogimos otra barca para visitar la aldea de Chon Neas. Como veis, íbamos nosotros solos en el barco. Cuando llegamos no vimos a más viajeros independientes con los que alquilar un barco en común, solo había excursiones de grandes operadoras como la que veis en la foto con barcos más grandes. Nosotros teníamos algo de prisa y decidimos pagar la excursión privada, pero si queréis ahorraros algo de dinero, podéis esperar a que llegue otro grupo sin excursión organizada.
Y después de cambiar a un barco más pequeño, llegamos a la aldea de Chon Neas. Nos vamos a poner un paraguas, a lo mejor yo también me lo pongo. ¡Adiós! Bye, bye. Bye, bye. Carla, ¿vas bien ahí, cariño? Que nos hemos montado un barco de pesca. ¡Hala! ¿Hay peces? Sí, hay peces. Estamos ya en el Floating Village. Viven aquí muchas personas. Hay una granja de patos, de chicken, de pollos. Hay una iglesia. Nos han estado explicando un poco lo que vamos a ver. Nos han dicho que es tiempo de marea baja, entonces hay muchos barcos, hay muchas casas que se cambian de zona por el tema de que no hay suficiente altura. Y el paseo en barca son 40 minutos, nosotros estamos en una barca también privada, pero que además son muy chiquititas. Nos han dado paraguas para que nos protejamos del sol. Hace calor, pero tampoco hace extremadamente calor, así que estamos bastante bien. No hace mucho calor y no llueve, porque he estado con lluvia, no sé, yo creo que no se podría hacer con lluvia. Y vamos a dar una vuelta por el mercadillo. Nos han contado también que antes, para que flotaran las casas, utilizaban bambú. Pero ahora no hay. Y que se utilizan barriles vacíos. La excursión esta del Floating Village no está incluida cuando cogemos el barco. El otro barco ha costado 28 y esto ha costado $25. Es venga, sin sorpresa, no sabíamos que esto no estaba incluido. Después vamos a ir a ver una granja de cocodrilos o una zona donde hay cocodrilos y a ver si no nos cobran más, porque esto es venga dinero. No sé, están intentando sacar dinero de los turistas por todos sitios, esa es nuestra impresión. Nosotros pensamos que ese dinero iba directamente a la aldea, pero no, eso directamente va a empresas. Es una visita curiosa para ver cómo viven otras personas. Tienen barca. Sí, tienen barca privada, es que si no, ¿cómo se mueven en esta zona? Sí. ¿Ah? Pero si no en esta zona, ¿cómo se mueven si no tienen barquitas? Yo creo que son las. ¿Ah, sí? Una pequeña es pequeña. Hombre, sí. Ahora ha llegado un poco de modernidad, porque tampoco te creas que esas placas solares alumbran mucho, ¿eh? Dan para algo básico. Para tener una bombilla y a lo mejor para... No sé para qué más. Para tener una nevera. Esto es una tienda, tienen el precio, como dice Alberto. ¿Cuántas familias viven aquí? Antes han dicho que 600 familias, que no sé si es aquí o Entre 600 y 1000 personas he oído yo. ¿Familias? Sí. Llevamos unas cuantas ya. Lo único que estamos como viendo la intimidad de ellos, porque están las casas son abiertas. Bueno, por lo menos vamos un poco lejos. Que se preocupan de la ley de protección de datos y estas cosas del primer mundo. Problemas del primer mundo. ¿Ya han dicho que eran las banderitas? Que pescaban con esto, ¿no? Hay unos nenes, Carla, allí. ¡Hala, qué rápido se han montado! No me da tiempo a grabarlo, pero esa niña se ha montado súper rápido.
Nos comentaron que el lago tenía aproximadamente 1 metro de profundidad. Pues fuimos en marzo, final de la temporada seca. Que cuando es la temporada seca es de noviembre a marzo. Y es por ello que nos recomendaron visitar esta aldea porque hay todavía casas, en las otras había muchas menos. Pero después viendo imágenes en redes sociales no sabemos si había otros intereses. La verdad que la visita no te deja indiferente. Es una zona de extremada pobreza y lo ves en directo. Ves a la gente prácticamente en su intimidad, lavando platos, comiendo, pescando. Son auténticas chábolas sobre el mar. Como hemos dicho, fue en plan improvisado, aconsejado por el hotel, y si lo hubiéramos sabido, hubiéramos llevado cosas y objetos, comida, algo, como hicimos con Cuba, para donarlo, porque la situación en la que viven en algunas casas es preocupante. Y quienes se acercaron a pedir fueron niños, como hacen en otros países. Mira, esta casa tiene dinero la familia, es doble. Son los más ricos de aquí. Nos mostraron una granja de pollos flotante. Aquí tienen la granja de pollos, que los tienen enjaulados. Sí. Sí, sí. Y allí dentro se ven cazuelas. Sí, sí. Lo malo que se te pega aquí barcas para venderte cosas o pedirte la caridad. Tenemos ahora mismo una por cada lado. Aquí podéis ver uno de los templos de la aldea, es bastante grande. ¿Qué es lo que he dicho que era la zona más rica porque tiene doble planta? Pues es el templo. Jugando una partida de cartas. Qué poco les hace falta. Sí, aquí son felices con poco. Aquí se ve como están construyendo al lado una casita. Ampliando. Sí, ampliando, están haciendo la doble. Os juro que pensaba que no íbamos a pasar. Pues sí, te has tocado. Estaba muy justo, ¿eh? Pero estaba justo para pasar. Mira, allí hay una iglesia. What is this? No. House. Invernadero. Y ahora aquí nos enseñan una granja de patitos. La granja de patos. Uy, hay pelea de patos.
National Geographic. Y ahí hay patitos. Dentro de ahí hay patitos, acabo de ver uno. Hola, me está diciendo hola, Carla. ¿Cómo hacen los cocodrilos, Carla? Mira, por ahí aparece uno, por el agua, mira, Carla. Aparece uno por el agua, sigilosamente. ¿Saldrá del agua? Pero hay unos cuantos, ¿eh? Hola. Hola. They keep here the They're killing to make the skin, make a biome for the skin and for food. Yeah, for food. For- ¿Dónde estamos, Alberto? Estamos viendo cocodrilos. Estamos en la granja de cocodrilos que los utilizan para la piel y para comida. Tienen unos cuantos. Tienen ahí una especie de bañera. Se está tomando el sol, se ha quedado quieto, está con la boca abierta. Hola. No. Y el sitio está en una especie de bar, porque te venden también un poco de todo. Hola, Carla. ¡Son cocos! Son inofensivos. ¡Son cocodrilos, Carla! Okay, you want to hold crocodile? ¡No, bebé! ¡No! Oh, you can touch, no problem. Sure. Pero no lo coja. ¡Hola, un cocodrilo! Mira, Carla. Bueno. Hola. ¿Es tu amiga? ¿Es tu amiga? ¡Hola! ¡Uy! No es tu amiga, no es tu amiga. Yes. Mira, hay ranas Oh, it's sí, a turtle frogs. y una tortuga. ¿Estás hablando? Uy, a ver. ¡Hola! Carla, esas son ranitas pequeñas, a ver. ¡Hola, mira! This is What's that? It's a frog, Frog, ¿no? catfish, Sí. turtle. You get the baby fit. Lucas, ¿quieres hacerlo tú, Carla? A ver, retiramos, Carla. tira hasta la cuchara. A ver. Coge. No lo va a hacer. Sí, estoy grabando. Okay. A ver, Carla. No lo va a hacer. ¿No? ¿Tiro yo? ¿Tiro yo? Huevo de cocodrilo. Crocodile meat. Crocodile meat. And a snake meat. And a shrimp. Uf. Yeah, the shrimp. The shrimps are really common in Yeah, Spain. come and the shrimp. But the crocodile, Yeah, the crocodile, the snake, and the egg crocodile. también venden las cabezas de cocodrilo. Aquí venden todo. Tienen hasta un montón de souvenirs, bebida. También me venden licor con tarántula y serpiente dentro. Y aquí tenemos una barca con pescado. Acaban de pescar. Antes hemos bajado, pues ahora viene la subida. Carla va dormida. Va costando, ¿eh? Uf.
Ah, ¿nos vas a llevar en tuk-tuk, cariño? ¿Nos vas a llevar en tuk-tuk? ¿No? Ahí va. Vamos entonces. Sí. ¿En dónde estamos exactamente de Siem Reap? Ya hemos vuelto de los pueblos flotantes y estamos en la Bath Street. Vamos a ver si conseguimos comer y si nos deja Carla. Sí, porque Carla aquí está a tope. Primero nos hemos pedido face noodles. Y luego nos hemos pedido una pizza de pepperoni que viene con chili y con tiras de otra cosa picante. No sé, seguramente sea bastante picante. Me ha gustado bastante, por si queréis venir. Hola. El poder de reunión de Carla. Han venido todos estos niños porque Carla está saludándoles y sacándoles la lengua. A ver. Pero bueno, Carla, que vienen los nenes. ¿Has pillado los deditos? Hombre. Vaya poder de reunión que tiene Carla. Madre mía. Bueno, pues esta es la habitación que tenemos con esto. Vamos a ver qué tal. A ver. Este es el baño. Y la habitación. ¿La puedo soltar? Reina de raro. ¿Eh? Reina de raro, la puedo soltar, ¿no? Sí. Y nos han dejado la cunita. Está bastante bien, bastante amplia, diría yo. A correr, Carla. Bastante amplia. Se han dejado ya aquí el equipaje, que lo habíamos dejado al mediodía. Y ahí va a dormir Carla. Yo casi me voy a meter ya. ¡Hala! ¿Vas directa a la cuna? ¿Nos vas a hacer ese favor? ¿Y papá y mamá se van a dormir ahí? ¿Vale? Venga. ¿No quieres ni piscina? Siesta ya directamente, Carla. Te lo compro. Te lo compramos. Métela ahí. Y así lo soltamos. Estas son las habitaciones y también tiene planta de arriba. Ya después de un baño en la piscina nos hemos arreglado y nos vamos al centro de Siem Reap a cenar. Para volver pronto para cenar. Que por cierto, nos hemos agenciado esta cosa que parece de niños, pero se supone que tiene citronela y es para, bueno, pone que es para toda la familia, pero son parches de citronela para poner en ropa en cualquier sitio, en la cuna, en el carrito. Vamos a ver si funcionan, porque Carla lo que es aguantar con el spray o con pulsera, bueno, ahora no la llevo puesta, o las pulseras típicas para evitar mosquitos, no, así que ya os contaremos. También va la moda, no os creáis que se libra de llevar estas pegatinas tan monas. A ver, enfoca más. Ahí. Pues son muy chulas. Ahí hay muchas cosas. Volvemos ahora a Bath Street. Vamos a ver si cenamos. El ambiente pues no tiene nada que ver al de esta tarde, al mediodía, porque ahora empieza ya a animarse muchísima más gente. Mucha moto, mucho tuk-tuk. Y de aquí nos iremos luego a ver el mercadillo nocturno, a ver si nos da tiempo, que nos queremos ir pronto a casa para madrugar. A ver si hoy dormimos más de 5 horas. Yo muy contenta con esto, que es muy chulo. Alberto se ríe, pero es que a mí me hace mucha gracia ir con estas pegatinas y todavía más que vaya él con esas pegatinas. Son muy chulas. Y nada, vamos a dar un paseo y os lo mostraremos por aquí para que os teletransportéis desde el salón de vuestra casa o desde donde nos estéis viendo. No sé por qué hay tanta gente por aquí.
qué chulo. Esto no estaba iluminado así esta tarde. Esto de tradicional tiene poco, más bien es una calle muy moderna. Pala. Y aquí llegamos al Pala Angkor Night Market, que pensábamos que era otro porque la verdad que todo el centro de la ciudad está lleno de mercadillo de este estilo, pero no, es esta calle que os vamos a mostrar. Esto es parecido casi todas las calles. Las camisetas estas típicas de la zona. Lucecitas. Mira, Kashmir. Table Rainer. A ver. La verdad es que es un poco decepcionante porque es que es muy pequeño. Es más pequeño que los otros. Y son muchas tiendas. Es más pequeño, sí. Pues nada, aquí se acaba. No hay más. Venga, nos vamos a dar la vuelta. Es solo esta calle que veis aquí. Muy pequeño. Nada, pues nos vamos a cenar a ver si encontramos algún sitio chulo. Aunque tenemos ojeado uno que es muy barato y no tenía muchísima variedad, pero estaba muy barato. Ahora os lo mostramos. Y este es el sitio en el que vamos a cenar. Los precios están entre 1,5 y 3,5 euros. Y no sabemos si está caro, si está bien de precio. Y a ver qué tal sabe. Nos contamos luego. Sí, os dejaremos por abajo el nombre porque es muy recomendado, barato y hemos comido muy bien. Ahora mismo nos han dicho eso. Ya hemos vuelto ya de los pueblos flotantes. De los pueblos flotantes. Alberto no sabe ni dónde está.